Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva historia que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, generando controversia y despertando muchísima curiosidad. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón a tantos, el hombre que parece esculpido por los mismísimos dioses griegos. Pero hoy no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de sus penetrantes ojos azules, sino de un tema mucho más íntimo y, para ser honestos, bastante sorprendente, la herencia que rechazó de su abuelo. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, con la fortuna que tiene y la fama que lo rodea, decidió dar la espalda a una parte del legado familiar. ¿Por qué? ¿Qué motivos lo llevaron a tomar una decisión tan inusual? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Les prometo que este vídeo está cargado de información exclusiva, anécdotas desconocidas y análisis profundo sobre la vida y las decisiones de este actor que, más allá de su belleza física, esconde una personalidad compleja y fascinante. Así que prepárense una taza de café, relájense y pónganse cómodos porque la historia que están a punto de escuchar es simplemente imperdible. Pero antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, quiero aprovechar este momento para recordarles a todos ustedes, mis queridos suscriptores, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas novedades y únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like y compartirlo con todos sus amigos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en la historia de Can Yaman y la herencia que lo puso en el ojo del huracán. La verdad detrás de esta decisión es mucho más compleja de lo que imaginan y para entenderla completamente, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y conocer un poco más sobre la vida y los orígenes de este famoso actor. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, nació en Estambul, Turquía, en 1989. Viene de una familia de clase media que, como tantas otras, tuvo que luchar para salir adelante. Sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño, lo que sin duda marcó su infancia y lo obligó a madurar a una edad temprana. A pesar de las dificultades, Can siempre fue un estudiante brillante y aplicado. Se graduó con honores del Colegio Italiano de Estambul y luego estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, una de las más prestigiosas de Turquía. Sí, así como lo oyen, Can Yaman es abogado. Pero la vida tenía otros planes para él. Después de graduarse, trabajó un tiempo como abogado, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en el mundo del espectáculo. Así que decidió dejarlo todo y perseguir su sueño de convertirse en actor. Y vaya que lo logró. Su talento, su carisma y, por supuesto, su atractivo físico lo catapultaron rápidamente a la fama. Participó en varias series de televisión que fueron un éxito rotundo en Turquía y luego, gracias a su papel en la comedia romántica Erkencikus, Pájaro Madrugador, alcanzó la fama internacional. Pero, ¿dónde entra la herencia en todo esto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. El abuelo de Can Yaman era un hombre de negocios muy exitoso. Un empresario hecho a sí mismo que construyó un imperio a base de esfuerzo, dedicación y mucha inteligencia. Era un hombre respetado y admirado en la comunidad empresarial turca. Y como es natural, al fallecer, dejó una herencia considerable a sus hijos y nietos. Se rumorea que la parte que le correspondía a Can Yaman incluía propiedades inmobiliarias, acciones en empresas y una importante suma de dinero en efectivo. Una fortuna que sin duda podría haber asegurado su futuro y el de su familia. Pero sorprendentemente Can Yaman decidió rechazarla. ¿Por qué? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías. Porque Can Yaman nunca ha hablado abiertamente sobre este tema. Ha mantenido un silencio absoluto al respecto, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público y los medios de comunicación. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman rechazó la herencia por motivos personales. Se dice que no tenía una buena relación con su abuelo y que había ciertas tensiones familiares que lo llevaron a tomar esta decisión.
Algunos incluso afirman que había rencores del pasado que no pudo superar y que rechazar la herencia fue una forma de expresar su desacuerdo y su resentimiento. Esta teoría, aunque plausible, no termina de convencerme. Porque conozco la historia de Kanyaman y sé que es un hombre muy ambicioso y trabajador. No parece el tipo de persona que dejaría pasar una oportunidad como esta por simples rencillas familiares. Además, Kanyaman siempre ha mostrado un gran respeto por sus mayores y por su familia, a pesar de las dificultades que haya podido enfrentar. Otra teoría que ha circulado es que Kanyaman rechazó la herencia por motivos ideológicos. Se dice que no está de acuerdo con la forma en que su abuelo hizo su fortuna, y que no quiere beneficiarse de un dinero que, según él, fue obtenido de manera injusta. Esta teoría también es interesante, pero me parece poco probable. Kanyaman es un hombre inteligente y pragmático. Sabe que el mundo de los negocios no siempre es limpio y que es difícil juzgar las acciones de alguien basándose en criterios morales. En mi opinión, la teoría más probable es que Kanyaman rechazó la herencia por motivos profesionales. Creo que su intención era demostrar que podía triunfar por sus propios méritos, sin necesidad de la ayuda de nadie. Quería demostrar que su éxito se debe a su talento, su esfuerzo y su dedicación, y no a la herencia de su abuelo. Kanyaman es un hombre muy orgulloso y competitivo. Sabe que en el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Y creo que pensó que aceptar la herencia podría dañar su imagen y hacer que la gente lo viera como un niño rico que no se ha ganado nada en la vida. Además, Kanyaman es un hombre muy inteligente. Sabe que el dinero no lo es todo en la vida. Y creo que pensó que la libertad y la independencia que le daba su propio trabajo valían mucho más que una herencia, por cuantiosa que fuera. Creo que Kanyaman quería tener el control de su propio destino. Quería ser el dueño de su propio éxito. Y para lograrlo estaba dispuesto a renunciar a una fortuna. Esta decisión, aunque arriesgada, demuestra la gran confianza que tiene en sí mismo y su determinación para alcanzar sus metas. Pero esta no es la única razón por la que creo que Kanyaman rechazó la herencia. Hay otro factor que considero muy importante y que tiene que ver con su visión del mundo y su compromiso social. Kanyaman es un hombre muy consciente de los problemas que afectan a la sociedad y siempre ha demostrado su apoyo a causas nobles y proyectos solidarios. Ha participado en numerosas campañas para recaudar fondos para organizaciones benéficas, ha visitado hospitales y orfanatos, y ha utilizado su fama y su influencia para dar visibilidad a temas importantes como la pobreza, la desigualdad y la protección del medio ambiente. Creo que Kanyaman pensó que aceptar la herencia sería contradictorio con sus valores y sus principios. Sería como traicionar su compromiso con los más necesitados. Creo que prefirió renunciar a una fortuna para seguir siendo fiel a sí mismo y a sus ideales. Y esta es, en mi opinión, la razón más importante por la que Kanyaman rechazó la herencia de su abuelo. No fue por rencor familiar, ni por motivos ideológicos, ni siquiera por ambición personal. Fue por un profundo sentido de la responsabilidad social y un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Kanyaman es un hombre que ha demostrado que el dinero no es lo más importante en la vida. Que la felicidad y la satisfacción personal se encuentran en otras cosas, como el trabajo o el amor, la amistad y el servicio a los demás. Su decisión de rechazar la herencia es un ejemplo de valentía, integridad y compromiso social. Un ejemplo que debería inspirarnos a todos a reflexionar sobre nuestros propios valores y a hacer del mundo un lugar más justo y solidario. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de la sorprendente decisión de Kanyaman de rechazar la herencia de su abuelo. Vimos que las teorías van desde rencillas familiares y diferencias ideológicas hasta la ambición personal y el deseo de demostrar su valía por sus propios méritos. Sin embargo, argumentamos que la razón más probable y profunda es su fuerte sentido de responsabilidad social y su compromiso con valores más allá de la riqueza material. Su elección, más allá de un simple rechazo a una fortuna, se presenta como un acto de integridad que resuena con su personalidad y su visión del mundo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Me encanta poder traerles contenido diferente, que los haga pensar, reflexionar y sobre todo, que los entretenga. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kanyaman hizo lo correcto al rechazar la herencia? ¿O piensan que debería haberla aceptado? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parece esta historia.
Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y si tienen alguna otra teoría sobre por qué Kanyaman rechazó la herencia, no duden en compartirla. Antes de despedirme, quiero recordarles una vez más la importancia de su apoyo para que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con todos sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas novedades. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Y recuerden, lo más importante es ser felices, disfrutar de la vida y seguir aprendiendo cosas nuevas cada día. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más jugo que exprimir de esta historia. Porque, amigos míos, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, y la decisión de Kanyaman de rechazar la herencia de su abuelo ha generado un torbellino de reacciones y especulaciones que merecen ser analizadas a fondo. Para empezar, es crucial entender el contexto cultural en el que se desenvuelve esta historia. En Turquía, como en muchas otras culturas, la familia es un pilar fundamental de la sociedad. El respeto a los mayores, la lealtad familiar y la transmisión del legado de generación en generación son valores profundamente arraigados. Por lo tanto, la decisión de Kanyaman de rechazar una herencia familiar, especialmente una herencia tan cuantiosa, no es algo que se tome a la ligera. Es una decisión que desafía las convenciones sociales y que inevitablemente genera controversia y debate. De hecho, la reacción en Turquía a la decisión de Kanyaman fue mixta. Por un lado, muchos admiraron su valentía y su integridad. Lo vieron como un hombre que se atreve a seguir sus propios principios, incluso si eso significa ir en contra de las expectativas sociales. Lo elogiaron por su independencia y por su deseo de construir su propio camino sin depender de la riqueza heredada. Pero por otro lado, también hubo quienes lo criticaron duramente. Lo acusaron de ser ingrato y de despreciar el esfuerzo y el sacrificio de su abuelo. Lo tildaron de arrogante y de creerse superior a los demás. Algunos incluso llegaron a sugerir que su decisión era una estrategia publicitaria para llamar la atención y generar polémica. En las redes sociales, el debate fue aún más acalorado. Los hashtags #Kanyaman, #herencia, #Turquía y #actor se convirtieron en tendencia durante días, y los comentarios y opiniones se multiplicaron como la espuma. Algunos usuarios defendieron a capa y espada la decisión del actor, mientras que otros la atacaron sin piedad. Pero más allá de las reacciones individuales, la decisión de Kanyaman también plantea interrogantes más profundos sobre el papel del dinero y la fama en la sociedad actual. ¿Es posible ser feliz y exitoso sin depender de la riqueza heredada? ¿Es legítimo juzgar a alguien por la forma en que hizo su fortuna? ¿Qué responsabilidad tienen los famosos de utilizar su influencia para promover causas sociales? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Pero la historia de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre ellas y a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Además, la decisión de Kanyaman también ha tenido un impacto en su carrera profesional. Algunos directores y productores se han mostrado reacios a trabajar con él, temiendo que su imagen se vea afectada por la controversia. Otros, en cambio, lo han apoyado públicamente y lo han elogiado por su valentía y su compromiso social. Lo que está claro es que la decisión de Kanyaman ha marcado un antes y un después en su vida y en su carrera. Ha tenido que enfrentarse a críticas, juicios y prejuicios, pero también ha recibido muestras de apoyo y admiración. Ha demostrado que es un hombre capaz de tomar decisiones difíciles y de mantenerse fiel a sus principios, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Pero volviendo a las teorías que intentan explicar esta inusual decisión, profundicemos un poco más en cada una de ellas. *** La teoría de las tensiones familiares ***. Esta teoría, como mencionamos, se basa en la idea de que Kanyaman no tenía una buena relación con su abuelo. Algunos incluso afirman que había rencores del pasado que no pudo superar. Esta teoría encuentra eco en el hecho de que la infancia de Kanyaman no fue un camino de rosas. El divorcio de sus padres cuando era pequeño sin duda dejó una marca. A menudo este tipo de situaciones genera dinámicas familiares complejas y, en ocasiones, distancias emocionales entre algunos miembros. Podríamos imaginar, por ejemplo, que el abuelo, un hombre hecho a sí mismo y quizás con una visión tradicional de la vida, podría haber tenido expectativas muy altas para su nieto.
Tal vez presionó a Khan para que siguiera una carrera más estable y menos arriesgada que la actuación. O quizás hubo desacuerdos sobre la forma en que se debía administrar el negocio familiar. Estas tensiones, aunque no fueran públicas, podrían haber ido acumulándose con el tiempo, hasta crear una barrera infranqueable. Además, es importante recordar que el éxito de Can Yaman como actor fue relativamente reciente. Quizás el abuelo no llegó a ver ese éxito o no lo valoró lo suficiente, lo que pudo haber generado frustración en Can. El deseo de demostrar su valía, no solo a sí mismo sino también a su familia, podría haber sido un factor clave en su decisión de rechazar la herencia. *** La teoría ideológica ***. Esta teoría, aunque menos probable, plantea la posibilidad de que Can Yaman no estuviera de acuerdo con la forma en que su abuelo hizo su fortuna. Podría ser que considerara que los métodos utilizados por su abuelo para construir su imperio no eran éticos o que se aprovechaban de los demás. Esta teoría se basa en la idea de que Can Yaman es un hombre con una fuerte conciencia social y que está comprometido con causas nobles. Si considerara que la fortuna de su abuelo fue obtenida de manera injusta, podría haber sentido que aceptar esa herencia sería traicionar sus propios principios. Sin embargo, como mencionamos antes, esta teoría me parece menos probable porque Can Yaman es un hombre pragmático. Sabe que el mundo de los negocios no siempre es limpio y que es difícil juzgar las acciones de alguien basándose en criterios morales. Además, es poco probable que un hombre tan ambicioso y trabajador como Can Yaman dejara pasar una oportunidad como esta por simples motivos ideológicos. *** La teoría profesional ***. Esta teoría es, en mi opinión, la más plausible. Se basa en la idea de que Can Yaman quería demostrar que podía triunfar por sus propios méritos, sin necesidad de la ayuda de nadie. Quería demostrar que su éxito se debe a su talento, su esfuerzo y su dedicación, y no a la herencia de su abuelo. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Can Yaman sabe que si hubiera aceptado la herencia, muchos lo habrían visto como un niño rico que no se ha ganado nada en la vida. Esto habría dañado su imagen y habría afectado negativamente su carrera. Además, Can Yaman es un hombre muy orgulloso y competitivo. Quería tener el control de su propio destino. Quería ser el dueño de su propio éxito. Y para lograrlo estaba dispuesto a renunciar a una fortuna. Esta teoría se ve reforzada por la trayectoria de Can Yaman. Dejó una prometedora carrera como abogado para perseguir su sueño de convertirse en actor. Esta decisión ya demuestra su valentía y su determinación. Rechazar la herencia sería simplemente otra muestra de su independencia y de su deseo de construir su propio camino. *** La teoría del compromiso social ***. Esta teoría, como mencionamos, se basa en la idea de que Can Yaman tiene un fuerte sentido de la responsabilidad social y que está comprometido con causas nobles. Considera que aceptar la herencia sería contradictorio con sus valores y sus principios. Can Yaman ha participado en numerosas campañas para recaudar fondos para organizaciones benéficas, ha visitado hospitales y orfanatos, y ha utilizado su fama y su influencia para dar visibilidad a temas importantes como la pobreza, la desigualdad y la protección del medio ambiente. Si hubiera aceptado la herencia, podría haber sentido que estaba traicionando su compromiso con los más necesitados. Prefirió renunciar a una fortuna para seguir siendo fiel a sí mismo y a sus ideales. Esta teoría se alinea con la imagen pública de Can Yaman como un hombre generoso y solidario. Su participación en diversas causas sociales demuestra su compromiso con el bienestar de los demás. Rechazar la herencia sería una forma de reafirmar ese compromiso y de enviar un mensaje claro sobre sus valores. En definitiva, la decisión de Can Yaman de rechazar la herencia de su abuelo es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Todas las teorías que hemos analizado tienen su parte de verdad, y es probable que la verdadera razón sea una combinación de varios factores. Lo que sí está claro es que esta decisión demuestra la complejidad y la profundidad de la personalidad de Can Yaman. Es un hombre que va más allá de su atractivo físico y de su fama. Es un hombre con valores, principios y convicciones. Un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo para seguir su propio camino, y para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, amigos míos, es lo que lo convierte en un verdadero ídolo. Un ídolo que inspira, que motiva y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestros propios valores. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla,
Recuerden esta historia y recuerden que detrás de esa sonrisa seductora se esconde un hombre con un corazón enorme y con un compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad. Y ahora sí, después de este análisis exhaustivo, creo que podemos dar por concluido este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes del entretenimiento. Y recuerden, la vida es una aventura, así que vívanla al máximo. Ciao.